Ecuador permanentemente somos víctimas del atropello patronal en las empresas privadas, el acoso laboral, los vistos buenos y despidos intempestivos están a la orden del día. Así se maltrata al trabajador ecuatoriano. Pero cuando protestamos, entonces somos violentos y se nos persigue con la policía, se instauran juicios penales por terrorismo, sedición y atentado contra la propiedad o bienes públicos y privados. Entonces, tenemos que analizar quién es más violento, el que con sus órdenes o disposiciones que agreden permanentemente, cuando obliga al trabajador a laborar en condiciones insalubres, en ambientes contaminados, peligrosos para la integridad física del trabajador, porque las instalaciones de las empresas no prestan las seguridades necesarias para salvaguardar la vida de los trabajadores, que son obligados a trabajar turnos de 12 a 24 y hasta 72 horas, como el caso de los bomberos. Bueno, que no respetan la humanidad del trabajador. Frente a todo esto, los trabajadores reaccionamos y nos tomamos las calles como medida de hecho, amparados en el derecho constitucional a la resistencia. A partir de entonces comienzan a funcionar toda una parafernalia de acciones legales en contra del trabajador. El empleador le presenta visto bueno en contra de dirigentes sindicales o lo despide intempestivamente para sembrar el miedo de los trabajadores. Los trabajadores nos organizamos, por supuesto, comenzamos a protestar a través del sindicato, del comité de empresa, pero allí, sin ningún empacho, el empleador viola la Constitución, su artículo 326, el Convenio Internacional del Trabajo 87, 98, las leyes laborales que protegen al trabajador para organizarse, y frente a ello, las autoridades del Ministerio de Trabajo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Se hacen de la vista gorda. Incluso nos dicen a los trabajadores que el empleador tiene derecho a despedir al trabajador, que él no quiere tenerlo en su empresa, que lo único que pueden hacer es que lo liquiden de acuerdo con la ley. Así es, eso pasa todos los días. Estos absurdos se siguen dando en el ministerio, que se supone debe ser quienes regulen la actividad laboral y protejan al trabajador ecuatoriano. ¿Cuándo volveremos a tener los trabajadores a un ministro como Juan Isaac Lobato, un socialista de viejo cuño, que fuera ministro de Trabajo y que asistía en persona a las empresas y dejaba incorporado en sus puestos al trabajador, so pena de enjuiciamiento al empleador por desacato a la autoridad, con penas no solo pecuniarias, sino con todo el peso de la legislación ecuatoriana vigente? Esos ministros quisiéramos tener, esas autoridades quisiéramos tener los trabajadores. Como muestra, vamos a presentar el caso de los compañeros bomberos del Cantón Milagro, a quienes los saludamos desde aquí, sabemos que estamos en su sintonía. Desde hace 2 semanas, miren ustedes ecuatorianos, fueron despedidos intempestivamente un grupo de 20 bomberos, 20 trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Milagro, que tienen muchos años de experiencia en sofocar flagelos, actividades de auxilio inmediato y evacuación por desastres naturales. En definitiva, un personal que la institución los ha capacitado por mucho tiempo para este trabajo, pero cansados de los abusos, que no les pagaban las horas excedentes a lo que se conoce como horas extras, así como el maltrato o acoso laboral al que eran sometidos por los jefes de la empresa de Cuerpo de Bomberos de Milagro, atención Milagro, los trabajadores resolvieron, con la ayuda de la CEDOCUT, formar un comité de empresa
Y así lo hicieron. Pero cuando se enteró el jefe de cuerpo de bomberos de Milagro, que entendemos por su apellido debe ser de descendencia alemana, procedió a iniciarle un visto bueno al secretario general. Pero luego se dio cuenta que se había registrado toda la directiva del comité de empresa y entonces procedió también a despedir intempestivamente, ¿no es cierto?, para tratar a todos los dirigentes, para tratar de acabar con la organización sindical. Y a los miembros de base del comité, en su mayoría, también los despidió. Queremos hacerle conocer a las autoridades esta denuncia. A la ciudadanía queremos denunciar esto. Que este acto irresponsable de parte de quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de la ciudadanía milagreña, no les han informado al pueblo milagreño que en la actualidad se encuentra en un total desamparo frente a un posible incendio que pueda suceder en esta fecha de fin de año, cuando con frecuencia se suceden este tipo de emergencia, igual como pasó desgraciadamente el día pasado en el cantón Juján, en donde algunas familias pobres perdieron todas sus pertenencias. ¿Y por qué? Porque no habían bomberos especializados y como la experiencia para sofocar el flagelo no se compra en la botica, ni hay supermercado para hacer ese tipo de experiencia. Bueno, cuando esto sucedió, ya los trabajadores estaban despedidos. Lo curioso, estimados oyentes, es que al momento querían el jefe del cuerpo de bomberos, sus autoridades, que algunos trabajadores despedidos vayan a sofocar el flagelo. ¿Se pueden imaginar eso? Que enfrenten esa emergencia sin ninguna seguridad, porque ya estaban desenrolados, ya no tenían seguro social. Cualquier accidente que les hubiese pasado, corrían con su suerte, ¿no? Es decir, nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades del gobierno nacional, del gobierno provincial, el señor gobernador, que conozca de este particular para que se aplique todo el rigor de la ley a quienes están cometiendo estos desatinos en contra de los trabajadores y de la ciudadanía en general, dejando en total indefensión, desprotegida a una ciudad donde a más del 30% de los bomberos de Milagro se ha despedido por el solo delito de conformar la organización sindical. Ahora tratemos el caso del abuso de autoridad como retaliación laboral en la Universidad de Guayaquil. En pocos minutos tendremos la entrevista al doctor Camilo Morán Rivas, que es uno de los que han sido maltratados y que han sido abusados por la autoridad, por el autoritarismo de un interventor. El abogado Jorge Ortega, el doctor Camilo Morán y el doctor Eduardo Chancay, profesores de la Universidad de Guayaquil de mucho tiempo, por mucha data, con especialidades en patología, en cardiología y en derecho internacional. Bueno, hace algunas semanas, creo ya es un mes atrás, los tres profesores ganaron un amparo constitucional que presentaron en contra de la Universidad de Guayaquil por un mamotreto de sanción. El rector de la universidad reconoció la obligación y ordenó a los funcionarios que se cumpla con la reparación que manda la jueza constitucional. Esto es restituirles al abogado Jorge Ortega, al doctor Camilo Morán y a Eduardo Chancay al registro de profesores de la Universidad de Guayaquil. Que se les devuelva su carga horaria, que se cancelen sus haberes y se publique la reparación o daño moral
que esto les había causado. De manera pública, hasta aquí se dio paso a la sentencia por parte de la autoridad nominadora. Es decir, corrió traslado, ¿no?, como sujeto de la obligación, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que una señora empleada de talento humano ha puesto como condición que se le lleve a ella el expediente judicial del cual hace mención la resolución del interventor que le hizo llegar hace ya casi un mes. Esto efectivamente no tiene ya ningún parangón, ni jurídico, ni histórico, ni social, peor económico. Ella dice que para proceder a dar cumplimiento, lo que dice el interventor, su jefe, ¿no?, pide que le llegue a ella, ¿no?, para poder cumplir esta orden, ¿no es cierto?, incorporar a los doctores Ortega, Morán y Chancay el expediente del juicio constitucional. Mientras tanto, los estudiantes están sin profesores porque la señora de talento humano no sabe o no quiere saber que cuando hay una orden constitucional es de cumplimiento inmediato. Es decir, la causal de destitución está en este momento rodeando el sillón de esta señora funcionaria de talento humano de la Universidad de Guayaquil. Ella no sabe o no quiere saber que cuando hay una orden constitucional el incumplimiento es causal de destitución y además de repetición personal de los daños y perjuicios causados por ella. No el interventor, porque él ya cumplió con ordenar a su funcionario de inferior jerarquía que cumpla con su obligación y proceda a enrolar en los registros a los 3 profesores que fueron víctimas de esta decisión desatinada de la universidad en su momento. Bueno, quien no ha cumplido la orden, en este caso, la empleada de talento humano, debe ser inmediatamente enjuiciada y sancionada en cuadernillo separado por el juez o la jueza constitucional que dictó la resolución, que puede incluso llegar a la pena de privación de su libertad, porque lo que está transgrediendo son derechos fundamentales, es decir, derechos humanos. En consecuencia, considero que la máxima autoridad de la universitaria del Ecuador debe tomar cartas en el asunto y proceder para corregir de manera inmediata estos abusos de autoridad por negligencia o motivación de odio, que es una forma de discriminación laboral y que debe ser denunciado ante las Cortes Internacionales para que sea el Estado el que repare esta situación y que el Estado vea cómo resuelve el problema con el funcionario o la funcionaria que tiene que ver con este tema. Hasta aquí. Pero también tenemos otro caso, el caso de los trabajadores del Comité de Empresa de Explosen de Riobamba. Igualmente los trabajadores tienen un contrato colectivo discutido y aprobado por las partes, pero que no se firma, solo porque se tiran la pelotita desde el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Defensa y por último el Ministerio de Trabajo. Tiene que decir, y cuando se lo preguntan a uno o a otro funcionario, no sabe a quién mismo echarle la culpa. Estamos ya por terminar el año y no se ha terminado de suscribir este contrato. Por 2 ocasiones se han cambiado de ministros y se vuelven
con los nuevos a revisar otra vez el mismo procedimiento. Este es un cuento de nunca acabar. Para que tengan ustedes ideas, estimados oyentes, se trata de los trabajadores que elaboran las municiones para la policía y las Fuerzas Armadas. Y el riesgo de trabajo es un riesgo permanente. Están estos trabajadores en alto riesgo. Muchos trabajadores les ha tocado perder extremidades superiores o inferiores, dedos, manos, brazos, etc. Pero así continúan laborando. Es por esto que se requiere una mayor protección, y ahí viene el contrato colectivo de trabajo para proteger al trabajador. Pero, ¿qué han recibido estos trabajadores a cambio? Bueno, el abuso como una forma de expresión contra los trabajadores. Se ha perseguido a los trabajadores, se los ha despedido a los trabajadores, se los amenaza, en fin. La interrogante es cuándo se termina la retaliación laboral en contra de los trabajadores ecuatorianos. Bueno, solo la organización y lucha en las calles es el único camino. Gracias y nos vemos la próxima semana.